Muy bien. Buenos días, buenas tardes, depende de cuando escuche este video. Bien, siguiendo con la trigonometría de triángulo rectángulo que vamos a necesitar para el siguiente tema, para la introducción a lo que son las magnitudes escalares y vectoriales en física, seguimos analizando la trigonometría de triángulo rectángulo. Muy bien, donde te dice, mira, el ángulo de elevación de remate de una chimenea, viendo un ejemplo de un libro de matemática, ¿sí?, que te dibuja un triángulo rectángulo. Acuérdate, un triángulo rectángulo es aquel triángulo conformado por tres lados, pero uno de sus ángulos tiene 90 grados. En este caso, este símbolo que te indica aquí el libro, este símbolo, entre el cateto horizontal, que acuérdate que nosotros denominamos X, y el cateto vertical, que el libro lo tiene como incógnita. En este caso lo tiene como incógnita, que es Y. En este caso el libro lo llamó H. Bien, de altura, ¿sí? En inglés height es alto, significa que esa es la letra que hay que buscar. Y te están dando el ángulo con respecto al cateto horizontal. Bien, te están dando eso. No te mencionan la hipotenusa, mira, no te dan el valor de la hipotenusa, o sea que en este caso tengo un triángulo con dos valores. Te están dando un lado y un ángulo, ¿sí? O sea, este es un caso donde tienes un lado, en este caso un cateto, ¿sí? Tienes un cateto, vamos a ponerlo bien, tienes un cateto y tienes entonces un ángulo. Ya cuando tienes un cateto y un ángulo, entonces lo que tienes que aplicar es una de las funciones trigonométricas, que te he enseñado en las clases anteriores. O sea, seno, coseno, tangente o cotangente. Muy bien. En este caso, ¿cuál tendríamos que, para hallar H, qué tendríamos que usar? Sabiendo que este que está aquí es 90 metros, ¿sí? La base es 90 metros. Entonces, observa, acuérdate de lo que yo te expliqué, de cómo aprenderte las funciones trigonométricas. A ver, la función seno, acuérdate que es el lado opuesto sobre la hipotenusa. Bien, en este caso, opuesto a 30 grados, opuesto es H. Ya sabemos que es opuesto. Bien, pero este que está aquí sería la hipotenusa. No lo tiene, significa que no podemos usar el seno del ángulo, ¿sí? El que tú tienes, el valor que te están ofreciendo es el lado adyacente al ángulo, ¿sí? Acuérdate que tu referencia es el ángulo, en este caso de 30 grados. Bien, en la función coseno, la función trigonométrica coseno, vendría siendo el lado, ¿sí?, el lado que está adyacente sobre la hipotenusa. Bueno, tienes el lado adyacente más no tienes la hipotenusa, no la puedes usar. Y en este caso, ¿qué sería? Sería en este caso la función tangente, es la que nos sobra, ¿sí? Iba a escribir tangente. Tangente es el lado opuesto sobre el lado adyacente. Este señor que está aquí es el que podemos entonces utilizar para este problema. Bien, ponemos aquí tangente. Acuérdate que él se abrevia con la palabra tan, ¿sí? Tangente de 30 grados, porque tú tienes el ángulo, ¿sí? El ángulo lo tenemos. Tangente de 30 grados, ¿a qué vendría siendo igual? Tangente de 30 grados vendría siendo el lado que está opuesto. En este caso, el lado que está opuesto tiene la letra H. Estamos acostumbrados a que sea la letra Y, pero físicamente puede ser cualquier letra. Acuérdate que es una nomenclatura. Así que vamos a poner H entre el lado que está adyacente. En este lado, el lado que está adyacente es el lado de 90 metros. Bien. Voy a omitir la unidad por cuestiones de... Ok, despejando ese 90 que está de este lado de la ecuación, que está dividiendo, ¿sí?, virtualmente pasaría como si fuera multiplicando. Acuérdense que estamos usando despejes sencillos, ¿sí?, a este nivel. Yo sé que matemáticamente lo que tienes que es
hacer igualdad de valores y poner la variable a la izquierda y poner el número a la derecha, pero bueno, simplemente qué es lo que hicimos. Simplemente qué fue lo que se hizo. Bueno, virtualmente es como que si este señor 90 que está dividiendo pasa multiplicando a la función tangente, o sea, te va a quedar esta multiplicación que está aquí, que vamos a usar la calculadora para hacer esa operación. Bien, hacemos la multiplicación de 90 multiplicado por la tangente de 30 en la calculadora. En la calculadora se usa de la siguiente manera. Tú pones 90 tangente seguido, no tienes que poner sí, esta es una calculadora científica, no necesitas poner por la tangente de 30, y eso te va a dar entonces 51,96 de manera decimal. Si lo ponemos de manera radical sería 30 raíz de 3. O sea, este señor que está aquí, o sea, H, respuesta. Esta operación te da 30 raíz de 3 de manera, ¿sí?, expresada de manera radical. ¿Sí? De manera decimal, con esta tecla que está aquí, SD, ¿sí?, puedes cambiarlo a decimal, sería 51,96. Voy a usar dos decimales, aunque por cifra significativa debería redondear a 52, pero voy a usar dos decimales, ¿sí? No es parte del objetivo de esta explicación. 51,96. Miren que he dejado la H a la derecha por cuestiones de despeje de comodidad. Por despeje de comodidad. Sé que las variables tienen que estar a la izquierda. Sé que algunos matemáticos que verán el video dirán, no, porque las variables tienen que estar a la izquierda. Bueno, en este caso me funciona que la variable a despejar no se toque. Bien, ese sería un tipo de problema. Voy a guardar esta imagen, ¿sí? Voy a guardar esta imagen para que quede como quede como evidencia. Vamos a ponerla aquí. Vamos a poner una nueva carpeta. Vamos a poner aquí trigo. De trigonometría. Y vamos a poner esta es la captura 01. Bien, vamos a ver otro libro. Vamos a ver otro problema del libro. Bien, y aquí, bueno, aquí el libro te dice tangente H, se despeja, ellos usan la calculadora 30 raíz de 3 metros. ¿Bien? Perfecto. Ahora, ¿cómo calculo la X aquí? ¿Cómo calculo la X aquí de este triángulo, también de este triángulo rectángulo? Si te puedes dar cuenta, ¿sí? Si te puedes dar cuenta, también es un caso en que te dan un cateto y un ángulo. ¿Sí? Te dan un cateto y un ángulo. Ese cateto que te dan es el cateto que está de este lado, ¿no? Del lado vertical. Te están dando este cateto que está aquí, te están dando este cateto y te están dando un ángulo pegado a la vertical. Y te están preguntando entonces, en este caso, el cateto horizontal, como está en el triángulo, omitiendo nuevamente a la hipotenusa. A ver, si omites a la hipotenusa, ¿qué te diga? Bueno, pues entonces, ¿qué función trigonométrica puedes usar con respecto al ángulo? Mira que el ángulo está arriba, ¿sí? Así que en este caso, si 60 está arriba, significa que X vendría siendo el lado opuesto, ¿sí? X vendría siendo el lado opuesto al ángulo de referencia, Si usamos el ángulo de abajo, ¿sí? Si usamos el ángulo el de 30 grados, ¿sí? A ese le corresponde ser 30 grados, porque acuérdate que ese ángulo es complementario con 60. Complementario, acuérdate que tiene que sumar 90 grados. 60 más 30 es 90. Así que, por ende, yo puedo usar el ángulo de abajo. Más, matemáticamente, siempre los profesores te dicen, hey, usa los datos originales del problema. Para poder hacer un problema, trata de usar siempre los datos originales. Si no hay de otra, bueno, usa los datos calculados, ¿sí? Pero
Si el problema te está diciendo 60 grados, vamos a usar 60 grados. Y date cuenta que X está al frente de 60 grados. Muy bien. Y 48 está adyacente, al ladito, adyacente al ángulo. Bueno, ya tenemos entonces el lado opuesto, tenemos el lado adyacente. ¿Qué hay que hacer? Bueno, en este caso usamos la función tangente del ángulo nuevamente. Si te das cuenta, estos son ejemplos con tangente. Tangente del ángulo, en este caso, tangente de 60, ¿sí? Tangente de 60 vendría siendo el lado opuesto, que en este caso es X, entre el lado adyacente, que en este caso es 48. Lo mismo, es la misma, o sea, este ejemplo es muy parecido. Ese 48 pasa multiplicando y te queda 48 multiplicado por la tangente de 60 tiene que ser igual a X, ¿sí? O sea que a mí me queda esta operación, que es la que tengo que colocar en la calculadora para hallar el valor de X. No importa que mi variable esté a la derecha, no importa que mi variable esté a la derecha, vamos a usarla así. No es matemáticamente, ¿sí?, bien utilizada según las normas o según lo que a los profesores de matemáticas les gusta, ¿sí? Pero matemáticamente no está incorrecta, ¿sí? Que no le guste a alguno, matemáticamente no es que esté incorrecto eso. O sea, ¿qué te va a quedar? Pones en la calculadora 48, lo multiplicas por la tangente de 60, ¿sí? ¿Eso cuánto te da? Decimalmente te da 83,13 o 83,14 redondeando, ¿sí? Físicamente, o sea, virtualmente te da aquí 48 raíz de 3, o sea, esto es 48 multiplicado por la raíz de 3, porque tangente de 60 es raíz de 3. Decimalmente, respuesta, decimalmente, ¿qué te da? Te da que 83,14, vamos a redondearlo, 83,14 metros, ¿sí? Atendiendo a que 48 esté en metros. Y ese sería cómo se utiliza, cómo se hace. Vamos a guardar esta imagen, ¿sí? Vamos a ponerle captura 02. Bien. Ese sería cómo usar. Ahora vamos a ver cómo es problemas para buscar el ángulo. Vamos a ver aquí. Este tipo de problemas, vamos a hacer este triángulo que está aquí, así. A ver, ¿cómo se busca el ángulo? Me están dando ahora dos lados. ¿Sí? Me están dando dos lados. Problema número 20 de este libro. Me están dando dos lados. Observa. Dos lados. Me están dando el cateto vertical, ¿sí? Vamos a llamarlo Y, y me están dando la hipotenusa, que es R. Mira que no te mencionan el lado X, ni tampoco te mencionan cuánto vale el ángulo, ¿sí? En este caso vamos a buscar el valor del ángulo, ¿sí? Vamos a buscar el valor del ángulo. Y también podría buscar X. ¿Cómo podríamos buscar X? Aplicando el teorema de Pitágoras. No me lo están preguntando, pero vamos a practicarlo. A ver, el teorema de Pitágoras, R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. O sea, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cateto horizontal al cuadrado más el cateto vertical al cuadrado. En este caso, quiero buscar X, pero si tú ves, mira, tú reemplazas, ¿no? Esto sería raíz de 5 al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, que vale 2 al cuadrado. Si tú reemplazas, ¿esto qué te queda? Esto te queda 5, porque esta raíz, este radical, raíz al cuadrado, se cancela con el cuadrado de este señor que está acá arriba. Te queda X al cuadrado y aquí te queda 2 al cuadrado, que es 4. Ahora, despejando, el 4 que está positivo, está sumando, virtualmente sería que pasa para la izquierda restando, ¿sí? Y esto me queda X al cuadrado.
Bueno, esto sería entonces 1x al cuadrado. Cuando haces entonces raíz de 1 para calcular la raíz de x, esto te da 1. Yo sé que radicalmente sería más o menos 1, pero estamos usando, ¿sí?, coeficientes positivos. O sea, estos no son valores negativos porque son escalares. O sea, no puede ser negativo. No hay una medida negativa en la regla. Con eso te lo digo todo. Bien, entonces me da que x va de valor 1. Si me hubieran preguntado el valor de x, uso entonces el teorema de Pitágoras. Para hallar el ángulo, y tengo estos dos lados, entonces el ángulo de referencia, observa, el ángulo está pegado a la vertical, o sea, es el ángulo que me dieron en la parte de arriba del triángulo rectángulo. ¿Qué lados tengo? ¿Sí? ¿Qué lados tengo? Tengo el lado adyacente, tengo el lado que está adyacente al ángulo, y tengo la hipotenusa. Tengo esos dos lados. Entonces, adyacente, hipotenusa, ese es coseno. O sea, coseno del ángulo es el lado adyacente entre la hipotenusa. Entonces, para despejar esto, el ángulo, tengo que aplicar entonces el arco coseno o el coseno inverso de esta función trigonométrica. Lo vamos a poner coseno inverso porque así aparece en la calculadora. Acuérdate que esto no es que estoy despejando la función trigonométrica, no. Estoy aplicándole el coseno inverso para poder calcular el ángulo. Usas en la calculadora, acuérdate, para usar esto en la calculadora, vamos a poner aquí para que lo veas aquí a grande. Si tú haces shift coseno, para que te salga coseno inverso en la calculadora, vamos a poner la fracción para que aparezca igualito. 2 entre la raíz de 5. Cierras entonces paréntesis para que no te dé sintaxis error o error de sintaxis de la calculadora, y me da entonces de forma decimal 26,56, 57 si lo quiero redondear. De forma gradual sería 26 grados con 33 minutos, no muy utilizado, 26,57 redondeando. Entonces esto sería 26 con 57 grados redondeado, sería el valor del ángulo θ, que técnicamente es lo único que te preguntó el problema, ¿sí? No te preguntó el valor de x, nosotros practicamos el valor de x. Bueno, ese sería entonces cómo sería este problema, cómo usar las funciones trigonométricas o el teorema de Pitágoras, o sea, la trigonometría de rectángulo, para calcular lados o ángulos de un triángulo rectángulo. Explicación que vamos a utilizar para el siguiente tema de física. Saludos chicos, nos vemos.